En esta hora te damos gracias, Señor, por el hermoso privilegio que nos das de glorificar tu nombre, de exaltarte. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de tomar la cena tuya. Señor, te pedimos que esta cena nos sustente, nos ayude, Señor, para seguir adelante, para ser fortalecidos en nuestro cuerpo, alma y espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, que esta cena sirva para que nosotros tomemos fortaleza, tomemos vida, Señor, y hagamos lo que tu palabra dice, que cuando lo hagamos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Oh Señor, ayúdanos para que nosotros, después de participar de esta cena, podamos anunciar que tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, puede tomar su lugar, hermano, y vamos a entrar ya en la bendita palabra del Señor. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo número 30 del libro de Éxodo y después nos pasamos al Nuevo Testamento. Hay cosas en las Sagradas Escrituras, hermano, que están bien plasmadas ahí. El pueblo de Israel lo leía desde que eran niños. Desde que eran niños, ellos, su mamá les enseñaba los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos desde muy niños sabían qué era palabra de Dios y qué no era palabra de Dios. Y como nosotros no estamos, hermano, en otra organización, en otra denominación, sino que estamos o somos parte de la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, nosotros tenemos que ser bíblicos. Fíjese que hay un pecado que se ha cometido desde hace más de 3000 años. Desde que se escribió la Biblia, se le dio a la Biblia una interpretación diferente a lo que el Señor quería enseñarle a su pueblo. Y por eso nos vamos a afincar en el capítulo número 30 del libro de Éxodo, porque allí, hermano, vamos a mirar lo que está en la palabra del Señor y lo que los predicadores trastocaron. Cuando ya lo tenga, me puede declarar con un amén, a ver si. Yo voy a leer la versión 1909. No voy a leer la versión 60, porque puede ser que en su Biblia o en su versión diga algo diferente. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Y miren lo que voy a predicar y lo que se torció a lo largo de los siglos. Dice: harás también en el 17 o 18, en el 18, vamos a leer mejor el 17, 30, 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de metal, o sea que tal vez en su Biblia dirá de bronce o de cobre, con sus basas de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando entren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová
la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su simiente por sus generaciones. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Mire cómo dice, hermano, cómo lo instituyó el Señor. Que cuando tuviéramos comunión con Él, viniéramos bien limpios. Pero en el tiempo de la gracia, el Señor llevó este verso a la limpieza del corazón. Dice, hermano, ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará en tu morada? Y luego él mismo responde y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Bueno, entonces ya con esa introducción, yo quiero dejarle ver, hermano, que lo que Dios le dictó a Moisés era algo lógico. Era, hermano, que cuando uno va a ver a la mujer o a la novia, y la novia al novio, ella se baña 7 veces en el día. Y luego, hermano, mire, está que escoge y escoge qué es lo que se va a poner para ir a ver al novio. Mayormente si es la primera vez. Y después de estar bien cambiadita, después de estar bien peinadita, escoge el mejor perfume, aunque sea 7 machos o hojitas de limón. Pero se echa algo, ella quiere oler rico. Si eso es para un encuentro humano, un encuentro de cuerpo a cuerpo, ¿cuánto más cuando uno viene a la casa de Dios? Vaya, yo entiendo, hermano, que venga de su trabajo, Dios le bendiga, gloria a Dios, amén. Pero en cuanto a nuestra higiene personal, nosotros la cuidamos. Y bien cuidadita nuestra higiene, hermano. Pero cuando el Señor vino, le dio más prioridad a la limpieza del corazón. Y cuando los sacerdotes, o sea, Aarón y sus hijos, iban a estar dentro del templo, por eso la fuente de bronce estaba, hermano, entre la entrada, entre el atrio y el altar, porque ellos tocaban sangre, tocaban lana, tocaban el cuerpo de la oveja cuando iban a expiar. Le metían el cuchillo y manchaban, hermanos, sus vestidos. Por eso ellos, para poder entrar al tabernáculo, tenían indumentaria especial. No entraban así, hermano, descuidados de su higiene, porque el Señor había dicho, el día que entren así van a morir. Y eso es, hermano, son los globos, no tenga pena. ¿Ok? El comportamiento de los sacerdotes iba dependiendo, hermano, de su higiene personal. No digamos la preparación espiritual, porque a ellos les ponían un lazo, una pita, un cinto, hermano, donde pasaban, imagínense, y pasaban con el cachete arrastrándolo al suelo. Y ahí, hermano, expiaban, ahí
untaban un esparadrapo, hermano, para poder expiar por todo el pueblo. Y hermano, si alguien no entraba en buena condición espiritual, lo jalaban para que no quedara el cadáver adentro del lugar santísimo. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que diciendo así la palabra del Señor en el capítulo 30, verso 19, vamos a mirar como que el Señor está quitando eso. Ahora sí nos vamos a Mateo capítulo número 15. Gloria a Dios. Mateo capítulo 15. Y cuando lo haya encontrado puede declararlo con un amén. Ahora, aquí es donde tengo que mirar con ustedes, hermano, cómo a lo largo de los siglos lo que estaba escrito se convirtió en tradición. ¿Por qué después de ser palabra viva? ¿Por qué después de prevenir la muerte en el templo llegó a convertirse en tradición la palabra de Dios? Entonces llegaron a Jesús en el verso 15, capítulo 15, verso 1. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo: porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Oiga bien, esto es bien importante. Entonces, hermano, ¿por qué los escribas y fariseos convirtieron lo escrito por Moisés, la palabra escrita, la transformaron en tradición? Si acá en Éxodo 30, 19 dice que hay que lavarse las manos, ¿por qué cuando los discípulos de Jesús estaban con Jesús y comían no se lavaban las manos? ¿Qué fue lo que perdió el 30:19 de Éxodo en Mateo capítulo 15, verso 2? ¿Qué fue lo que se perdió ahí? ¿Por qué aquello que estaba escrito por orden de Dios ya no era palabra de Dios, ya no se miraba como palabra de Dios, sino que se miraba como tradición? ¿Por qué ya, hermanos, los fariseos y los escribas miraban la palabra de Dios sin ese peso con que se escribió? De la misma manera, hermano, hay otros versos y otras prácticas en las iglesias. Por ejemplo, la Santa Cena. En la Santa Cena todo el que llega en otras religiones participan y no están preparados. ¿Por qué la Santa Cena perdió su esencia? ¿Por qué el lavatorio de manos y pies perdió su esencia? Porque el pueblo escogió qué hacer y qué no hacer. Y ojalá que nosotros no seamos como los fariseos, quitándole esencia a la palabra de Dios, convirtiendo la Biblia en tradición. Por eso nosotros
no tomamos la cena, hermano, así como viene, porque ahora es el primer domingo del mes y por eso la vamos a tomar. No, nosotros no la vamos a tomar por tradición, sino por obediencia. No le quitemos la esencia a la Santa Cena. ¿Cuánta gente ahora toma la Santa Cena por costumbre o por tradición? Hoy día domingo, el primer domingo del mes, no hay que faltar porque ahora hay Santa Cena. No, es que no hay que faltar nunca a la casa de Dios. Y poco a poco nos vamos haciendo tradicionales y no nos damos cuenta. Ojalá que nosotros recapacitemos, hermano, y no le quitemos importancia a la palabra de Dios. En el primer año, hermano, se lavaban las manos y participaban del Cordero Pascual, de los sacrificios que se hacían en los altares donde se adoraba a Dios. Pero después, hermano, después decían: lo importante es comer la Santa Cena. No importa cómo está. Y los hijos de Elí cayeron en eso. No le daban tiempo al Señor, no le daban tiempo al culto, y ellos comían primero. Y en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, hermano, también miramos que unos hermanos de la iglesia de Corinto se adelantaban y celebraban la cena ellos solitos. Ya después llegaban al culto bien bolos. ¿Qué pasó ahí? Le quitaron esencia a la palabra de Dios. Entonces nosotros no somos de la religión más grande. Nosotros somos hijos de Dios y amamos la palabra, y las cosas que vamos a hacer en la casa de Dios va a ser conforme a la palabra de Dios, no conforme nosotros pensemos que es mejor. Un día exhortamos, hermano, porque en la ofrenda echaron un billete así hecho nudo. ¿Cómo costó, hermano, desenvolver ese billete? Y entonces tuvimos que actuar, hermano, porque eso es blasfemar delante de la presencia del Señor. Un billete todo roto, todo sucio, hermano, con hongo todavía el billete. Y entonces dijo uno, hermano, yo les dije: miren, aunque sea poco, pero que sea limpio. En la casa de Dios, hermano, a la hora de las ofrendas estuvo Jesús en una ofrenda y miró que muchos dieron, pero llegó una anciana con 2 blancas, no con 2 negras, con 2 monedas, hermano, de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, pero no estaban sucias, no estaban oxidadas, estaban limpias. Y dijo: ese pastor se pasa de lanza, dijo. Que agradezca que damos, dijo, y no daba nada. ¿Cómo ve? Entonces nosotros, hermano, debemos de saber que hay una palabra escrita que tiene poder, que da vida y que mata también. Que da vida, hermano, que enferma, que debilita, que mata, pero también da fuerza cuando la hacemos bien. Y yo no quiero, hermano, que la iglesia de Jesucristo, pacto eterno, desvalore la palabra escrita, que le quitemos la esencia a lo que es importante para la vida eterna.
Entonces aquí aparece, hermano, ya el lavarse las manos como tradición. ¿Qué fue lo que quitaron? La limpieza del corazón. Hicieron simple la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y así hay varios versos, hermano, en la palabra del Señor. Miremos el 23:23 de más adelante. Mateo 23:23. Gloria a Dios. Y vamos a mirar ahí, hermano, otro verso. Otro verso que perdió su esencia, no en la iglesia, pacto eterno, sino en otros lugares. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ay de vosotros, 23:23 de Mateo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. ¿Oyó? Ese verso, mucha gente evangélica le quitó su esencia. Ese verso, hermano, de la Biblia es bagazo para algunos, pero para otros es bendición, es obediencia, es vida, es fortaleza, es abundancia. Pero para otros no vale ese verso. Entonces, hermano, está instituido en el capítulo 3 de Malaquías el diezmo. Pero hubo uno, hermano, que llegó al culto y dijo, fíjese que dijo: yo ayuno y oro 2 veces a la semana, a veces hasta 3, y doy mis diezmos cada vez que recibo mi cheque. ¿Es malo orar? No. ¿Es malo ayunar? No. No, no es malo. ¿Es malo diezmar? No. Pero orar y ayunar para condenar al pecador, sí es pecado. Amén. ¿O no? Si yo vengo a ayunar, ¿okay? Yo vengo saliendo de un ayuno de 2 días ahorita. Vaya, fíjese pues. Entonces, y que yo use mi ayuno para condenar a mi prójimo. Que yo use lo que doy en ofrendas y diezmos para condenar al que no da. Eso es malo. Y estaban 2 ahí en el altar. Estaban 2 en el altar. Uno estaba de pie y el otro estaba tirado, hermano, moqueando, llorando sus faltas, su pecado. Y le decía: Señor, yo no soy como ese que está ahí tirado. Yo no soy como ese que está ahí orando y ayunando. Yo, aparte de eso, también diezmo, hermano. Y se le quedaba mirando y con el pecho levantado. Imagínense orando de esa manera en el altar. En cambio el otro tenía vergüenza. Por lo menos le corría sangre en la cara. Sabía que le fallaba a Dios. Como nosotros también debemos de saber cuándo le fallamos a Dios. No cuándo le falla el hermano. No cuándo falla el prójimo, sino cuándo fallo yo. Para no quitarle esencia a la palabra del Señor. Entonces,
¿Qué fue lo que le quitó ese hombre a la palabra? El Señor dijo: eso era bueno, es menester hacerlo. Pero ustedes a ese verso le quitaron la justicia. Gloria a Dios. El verso 30:17 de Éxodo es bueno, hermano, pero no quitarle la limpieza del corazón. Porque la onda aquí no es venir. Aquí la onda no es solamente venir a tomar, a comer pan y a tomar vino, hermano, a la hora de la Santa Cena. Nosotros aquí venimos arrepentidos, hermano, en obediencia a la palabra del Señor, que dice que cuando nosotros lo hacemos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero nosotros le quitamos, hermano, solo dejamos el tomar la Santa Cena, pero el anunciar la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él venga, eso ya se lo quitamos. Eso ya no es Biblia para muchos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacía la iglesia, hermano, cuando tomaban la Santa Cena? Ellos no se iban para su casa. Ellos, hermano, de ahí de la Santa Cena agarraban a hacer evangelismo. Porque dice: esto hay que hacerlo, esto es necesario hacerlo, porque cuando se hace, hermano, se está anunciando que Jesús murió y que Jesús resucitó. Porque si Jesús no muere y resucita, vana es nuestra fe y vana es la predicación que vamos a dar después de la Santa Cena. Pero como nosotros ya le quitamos la mitad, la mayoría de la iglesia ahora solo tomamos la Santa Cena. Ya no anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese verso ya no es esencia en muchos creyentes. Mire, aquí en el verso que leímos, ¿qué verso era? 15, ¿verdad? ¿O en cuál estábamos? 23, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Y por qué le añade el Señor hipócritas? ¿Por qué? Porque le hemos quitado esencia a la palabra de Dios. Y a lo demás, hermano, mire, aquí dice, mire cómo dice: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Gloria a Dios. Y eso era necesario hacer y no dejar de hacer lo otro. Y luego dice, hermano, dice: guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es colar el mosquito y tragarse el camello? Esto es evangelio. Esto es palabra de Dios. Yo quiero que se lleve eso en su corazón esta noche o esta tarde. Vaya usted, pídale al Señor, dígale al Señor: Señor, ¿qué es colar el mosquito y tragarse el camello?
¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Qué es eso? Colar el mosquito, ¿qué es eso? Si no entendemos eso, vayamos a estudiar la palabra del Señor. Mayormente que a nosotros no nos gustan los temas de sobremesa ni los días lunes. Vamos y investiguemos qué es colar el mosquito y tragarse el camello. Porque eso de colar el mosquito y tragarse el camello es quitarle la esencia a lo escrito, a lo que el Señor nos pide. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mirar. Ojalá que nosotros no entremos en tradiciones. De verdad, no entremos en tradiciones. Haga una lista de todo lo tradicional en el Evangelio. Haga una lista allí y mirar qué cosas hacemos por costumbre, qué cosas hacemos por tradición, qué cosas hacemos folclóricamente. Porque la Biblia no tiene folclor. La Biblia no se practica por costumbre. La Biblia se practica por convicción. Yo creo que Jesús murió y resucitó, y por eso yo como pan y tomo el vino en la Santa Cena. Gloria a Dios. Ok, y Jesús tuvo fe. Dice el libro de Apocalipsis que Jesús tuvo fe. Pero aparte de tener fe, se esforzó. Para nosotros el Evangelio solamente es fe. Pero el esfuerzo nosotros no lo hemos dejado por, hermano, perdió valor el esfuerzo. Para nosotros, hermano, lo que Dios nos manda a hacer, lo hacemos cuando tenemos tiempo. En cambio, el Señor le dijo a Josué: así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. ¿Ok? Eso se lo dijo el Señor Jesús a Moisés, hermano. Le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Eso no se lo dijo un ángel, eso no se lo dijo Dios el Padre, eso se lo dijo Jesús antes de tomar cuerpo en Belén de Judea. Aleluya. Antes de tomar cuerpo llegó Jesús, hermano, porque dice el capítulo 1 de Juan que a Dios nadie le ha visto jamás. Y entonces, ¿quién fue el que le dijo que se quitara las sandalias de sus pies? Y luego, hermano, 40 años después, llega el mismo Jesús antes de nacer en Belén de Judea y le dice a Josué. Estaba Josué clamando, hermano. Y le dijo:
Señor, ayúdame. Vamos a entrar a Jericó. Vamos a poseer la tierra que juraste a nuestros padres que nos darías. Y le dice: y ya faltan pocos días, Señor, para la Santa Cena. Ya faltan pocos días para que tomemos la primera Pascua al otro lado del Jordán. Le dijo la parucía, le dijo: van a tomar la Santa Cena. Sí, allá al otro lado del Jordán. Bueno, le dijo. ¿Ustedes qué de apóstol son? Miren, quieren tomar la Santa Cena sin estar preparados. Entonces, prepara el corazón del pueblo, Josué. Prepara el corazón del pueblo. Afílate unos cuchillos y prepara al pueblo para pasar al otro lado. Circuncida al pueblo, porque al otro lado van a tomar la Santa Cena. Que haya limpieza, por lo menos en el cuerpo, aunque no sea de alma. Por eso, hermano, nosotros no vengamos ahí, hermano, sin preparación de nuestra alma para tomar esto, porque lo estaríamos tomando por tradición. Porque la onda es tomar la Santa Cena. No, la onda no es tomar la Santa Cena. Hermano, el mandamiento es que hay que limpiar nuestro corazón. Que bañarse nos tenemos que bañar todos los días, pero preparar el corazón para tomar la Santa Cena allá al otro lado. Hermanos, si nosotros ya estamos de este lado, vamos a tomar la Santa Cena hoy. Nosotros, nuestra preparación tuvo que haber sido todo el mes. ¿Y cómo va a venir usted si hasta ahora vino? Y viene preparado. ¿Cuántas veces oramos en este mes? ¿A cuántos cultos faltamos? Y lo peor, que nos ponemos bravos cuando nos lo dicen. ¿Cuántos cultos te echaste? ¿Cuántos ayunos nos echamos en el mes? Venimos preparados para la Santa Cena. Por lo menos aquella generación tuvo que pasar por el cuchillo. Porque entraron, hermano, en el día de la Pascua. En el día de la Pascua salieron del desierto y entraron a la tierra, hermano. Y ahora sí, empezaron a arrancar, hermano. Y todo el grano quedaba en las manos de ellos, porque entraron en el tiempo de la cosecha. Pero para comer ese trigo ya no se necesitaba lavarse las manos, ya estaban limpios, habían pasado por el cuchillo. Y entonces Josué le dijo: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los que están en contra? Él le dijo: antes de que sigas hablando, lo que le dije a Moisés 40 años atrás, también te lo digo a ti. No seas igualado. No seas igualado. Piensas saber más que el pastor. Piensas saber más que Dios. Por lo menos quítate las sandalias de los pies,
porque el lugar donde estás santo es. En cambio, nosotros hablamos como matracas, hermano. Hasta por los codos hablamos nosotros, sin saber que hay una preparación para tomar la Santa Cena. Entonces, hermano, ¿cuántos versos vamos mencionando que Israel le quitó la esencia? Por lo menos ya hay 3 versos. Por lo menos, hermano, estamos mirando aquí que ellos, le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué el Señor dijo que aquella mujer había dado más que los demás? Porque aquellos quisieron pagar su salvación con dinero. Con dinero. No, les dijo el Señor, así no es. No es con dinero que se paga la salvación, es con mi sangre. Es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, esta mujer, aparte de su fe, hizo el esfuerzo. Y ustedes aquí, dice, hermano, en el 23, dice: porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer: el diezmar, oiga bien, el practicar la justicia, el tener fe, sin dejar de juzgarte. El único culto donde uno se juzga a sí mismo, ¿en qué culto es? Cuando diezmamos, en la hora de la oración, cuando ayunamos. ¿Cuándo dijo el Señor que nos juzgáramos a sí mismos? En la Santa Cena. Él dijo: júzguese cada uno y beba. Júzguese cada uno y coma. Amén. No que el pastor lo tiene que juzgar, no el que pasa el pan lo tiene que juzgar, hermano. Imagínense que ahí pasen los que ministran el pan y la copa. Imagínense. Y el vino, que llegue y que se le quede mirando a usted: este tiene cara de endemoniado, esta está bien enchamucada, esta no, este tiene cara de marañón, este no. Imagínense, entonces, ¿quién tomaría la Santa Cena? Nosotros ni siquiera sabemos por qué los hermanos pasan ahí. Nosotros no sabemos eso. ¿Será que el ujier, el servidor, el ministrador de la Santa Cena agarra el pan y se lo mete ahí? Y usted le dice: no, porque estoy a dieta. ¿A quién le abren la boca aquí para meterle el vino? ¿Acaso no es usted el que arranca el pedazo de pan? ¿Acaso no es usted el que agarra la copa? Aquí se lo damos a la fuerza. Bueno, entonces, hermano, nosotros tenemos que mirar. Ocupémonos de cuántas tradiciones participa la iglesia y no se ha dado cuenta. Pero nosotros no somos tradicionales. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros sabemos lo que practicamos, y lo que practicamos está en la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Lo que practicamos, hermano, tiene testimonio delante de Dios que es verdad. Por eso hablé, hermano, cuando el hombre convirtió la palabra en tradición. Cuando la palabra
escrita, porque ahí está que hay que lavarse las manos y los pies. ¿Cuándo se convirtió en tradición? Cuando los predicadores y los que practican la palabra de Dios le quitaron la esencia. Ahí es donde se convierte en tradición. Por eso, hermano, a nosotros no nos da pena. A nosotros no nos da pena. La cosa es entrarle. No, Señor. La cosa es venir. No, Señor. La cosa es servir. No. La cosa es dar. No. Ni diezmar. Hermano, sin esencia es bueno. No sirve. Tu diezmo que das, tu ofrenda que das para que Dios te dé más, eso no sirve. Eso no es esencia. Pero si tú ofrendas y diezmas porque le estás obedeciendo a la palabra, eso es diferente. Eso sí lo bendice Dios. Pero ¿cómo nos podemos agarrar aquí, hermano? Da para que Dios haga abundar tu trabajo. Demos para que el Señor te conceda una casa en este año. No. Eso es quitarle la esencia a la palabra de Dios. Pero no le quito la tarea. Antes de tomar la Santa Cena, le voy a recordar su tarea. ¿Qué es colar el mosquito y tragarse el camello? No me vaya a venir con los comentarios, hermano, del doctor Scofield. No me vaya a traer los comentarios de Henry Matthews. No me traiga los comentarios de Bacon. ¿Ok? Ni su propio comentario. Yo creo que así es. No. Hermano, arrodíllese. Oremos para que el Señor nos revele. Porque nosotros ya nos hemos olvidado de las revelaciones. Amén. Ya nos hemos olvidado de las revelaciones. Y los que vivamos en el tiempo del Apocalipsis, hermano, tenemos que vivir de revelaciones. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, porque ya ahorita, hermano, la iglesia mundial ya no ora. La iglesia mundial ya no ayuna. La iglesia mundial, hermano, ya no hace lo que se debe de hacer después de la Santa Cena. Nosotros venimos a tomar la Santa Cena, pero hay una parte que hay que hacer después. ¿Qué hacían? No se iban para su casa. Hacían lo que se debe de hacer después de tomar la Santa Cena. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. La iglesia en Centroamérica les envía saludos, hermano. La iglesia en Centroamérica les envía saludos.